Los 13 francotiradores más letales de la historia. El pasar días sin dormir, concentrado en un solo punto esperando tu objetivo, sin importar cuáles sean las condiciones o el tiempo, son solo un pequeño grupo de habilidades de las cientos que tiene que tener un francotirador. Estos hombres y mujeres altamente entrenados pueden dispararle a objetivos a grandes distancias. La clave, permanecer oculto sin ser detectado. Son especialistas en camuflaje, infiltración, reconocimiento, observación y supervivencia. Son la presencia más temida en las guerras. Solo un selecto grupo de individuos, contados con la mano, se pueden graduar de la academia militar como francotiradores. Miles son descartados. Las historias de estos soldados son increíbles, asombrosas, parecen ser sacadas de una película de Hollywood. Hoy vamos a conocer a los 13 más letales. Muchas gracias por los likes y los comentarios llenos de positivismo. Es lo que me motiva a preparar material nuevo para todos ustedes semana a semana. Ahora, a lo que vinimos. Número 13. Carlos Hatchcock nació el 20 de mayo de 1942 y murió el 23 de febrero de 1999. Fue un francotirador estadounidense que tuvo el récord de 93 bajas confirmadas durante su servicio militar. El récord de bajas de Hatchcock y los extraordinarios detalles de sus misiones realizadas lo convirtieron en una leyenda del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Uno de sus disparos más famosos, el cual fue recreado en el programa Mythbusters, atravesó la mira de otro francotirador para impactarle directamente en el ojo. Utilizó una ametralladora M2 como rifle de francotirador e impactó a un blanco a poco más de 2 kilómetros. El ejército norvietnamita puso un precio de $30,000 por la vida de Hatchcock, dado la cantidad de bajas que este último había causado. Las recompensas puestas por la eliminación de francotiradores estadounidenses iban típicamente desde $2,000 a $8,000. La recompensa puesta por la vida de Hatchcock fue un récord. Sin embargo, Hatchcock mató a cada francotirador vietnamita que lo buscó. Su fama como francotirador y dedicación a los disparos de larga distancia lo convirtieron en un importante elaborador del programa de entrenamiento de francotiradores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En su honor, el fusil de francotirador M25 SWS fue nombrado White Feather o pluma blanca, como lo conocían durante la guerra de Vietnam. Hatchcock alguna vez dijo que sobrevivió a su trabajo por su habilidad de meterse en una burbuja, un estado de total, completa y absoluta concentración. Primero con su equipo, luego con su entorno, donde cada brisa y cada hoja significaban algo, y finalmente con su objetivo. Después de la guerra, un amigo le mostró un pasaje escrito por Ernest Hemingway que decía: definitivamente no hay cacería como la cacería de un hombre, y aquellos que han cazado hombres armados lo suficiente y les ha gustado, nunca les importó nada después. Hatchcock copió las palabras de Hemingway en un pedazo de papel. Él tiene razón, dijo Hatchcock, era la cacería, no el asesinato. Hatchcock dijo en un libro escrito sobre su carrera como francotirador: me gusta disparar y amo cazar, pero nunca disfruté matando a alguien. Es mi trabajo. Si no detenía a esos bastardos, entonces ellos hubieran matado a un montón de esos chicos vestidos de Marines. Número 12. Chuck Mawhinney nació en 1949 en Oregon. Sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos como francotirador durante la guerra de Vietnam. Tiene el récord de más muertes de un francotirador del US Marine Corps, después de haber registrado 103 muertes confirmadas y 216 muertes probables en 16 meses de acción. Cuando dejó los Marines, muy pocos sabían de sus hazañas. Hasta 20 años después, un libro nos detallaría sus increíbles logros. Chuck salió del anonimato para dar charlas en escuelas de francotiradores de todo el país. Una vez dijo que el cazar a otro hombre era la máxima experiencia. El cazar a alguien que te está cazando a ti era lo más emocionante que jamás había experimentado. No me hablen de cazar leones y elefantes. Ellos no se defienden, no tienen un rifle y municiones para volarte la cabeza a distancia. Número 11. Yuba, el francotirador de Bagdad. El francotirador de Bagdad, Yuba, cuenta con un historial de 143 bajas estadounidenses que dio a conocer en videos difundidos en internet y en DVD. En uno de estos videos, Yuba se adjudica la muerte de 37 soldados estadounidenses con un fusil de francotirador Dragunov. Yuba fue capturado en el 2006, cuando ya se había convertido en una leyenda entre los iraquíes, que admiraban sus videos. Así lo aseguraron las fuerzas de seguridad iraquíes
iraquíes, quienes presentaron a la prensa a un prisionero sin parte de una pierna y con ojos vendados como el hombre que había atemorizado a los soldados estadounidenses en Irak. Los captores de Yuba nunca dieron detalles sobre dónde lo encontraron ni de cómo lo detuvieron. Tampoco revelaron su verdadero nombre. Número 10. Christopher Scott Kyle. En Chris Kyle está basado el filme de Clint Eastwood, American Sniper. Fue un marine perteneciente a los SEALs de la Armada de los Estados Unidos, famoso por ser el francotirador más letal de la historia militar estadounidense. Los iraquíes lo apodaron el demonio de Ramadi durante la invasión de Irak de 2003 y la posterior guerra. Kyle efectuó en Ramadi acciones mortíferas en su especialidad, logrando dar en el blanco a una distancia de 2100 metros cuando un joven insurgente se dirigía con un RPG a un convoy estadounidense en marcha. Otra de sus acciones fue matar a una mujer con un bebé en brazos que portaba una granada y que se acercaba confundida entre la muchedumbre a un grupo de soldados estadounidenses. En la segunda batalla por la ciudad de Fallujah, Kyle en un solo día mató a 40 insurgentes. Los iraquíes pusieron un precio por su cabeza con una recompensa de $180,000. Fue además herido 2 veces por disparos de otros francotiradores y sobrevivió a 6 atentados con explosivos disimulados mientras se trasladaba en vehículos de la Marina. Kyle, por sus actos, ganó 2 estrellas de plata y 5 estrellas de bronce. El Pentágono confirmó 160 muertes atribuidas a Kyle, aunque él en su libro informó de un número mayor a 255. Permaneció 10 años en los SEAL hasta el 2009. Se retiró para poder salvar su matrimonio con su esposa Taya, con quien tenía 2 hijos. Fue entrevistado numerosas veces y siempre defendió su labor en Irak con la premisa de que por cada víctima de un insurgente iraquí salvaba vidas estadounidenses y que no consideraba a sus víctimas como personas. Dijo: la primera vez ni siquiera estaba seguro de que pudiese hacerlo, pero yo no estaba allí mirando a esas personas como personas, no me preguntaba si tenían familia, solo estaba tratando de mantener a mi gente a salvo. Murió a tiros junto con otra persona identificada como Chad Littlefield, de 35 años, el 2 de febrero del 2013 en la localidad de Glen Rose, informó el Departamento de Policía de Texas. Del francotirador por Chris Kyle. Número 9. Anatoly Chejov. El sargento ruso fue uno de los mejores francotiradores rusos en la batalla de Stalingrado, con precisos disparos desde las alturas de los edificios en ruinas y por fabricar una especie de silenciador para su rifle de francotirador. Sus hazañas le hicieron un habitual de la prensa soviética, recibiendo la condecoración de la Orden de la Bandera Roja. Durante el periodo de octubre de 1942 al 28 de enero de 1943, Chejov abatió a 256 soldados alemanes. Por su heroísmo y destreza militar, fue promovido a Héroe de la Unión Soviética, máxima condecoración alcanzable. Una vez finalizados los combates en Stalingrado, fue enviado a Kursk, donde participó en la liberación de Belgorod y Orel. En 1943, cerca del Kiev, Chejov fue gravemente herido por una explosión, perdiendo ambas piernas. Esa fue su última actuación en el frente. Chejov regresó a casa y comenzó a trabajar en una planta electromecánica encabezando un equipo de trabajadores. Allí pasaría el resto de sus días hasta su fallecimiento en 1967. Esta última etapa apenas fue conocida por la sociedad rusa, que lo dio por muerto en los combates. Número 8. Lyudmila Pavlichenko. Cuando los alemanes le declararon la guerra a Rusia, Pavlichenko se unió al ejército, pero una vez en el frente vio una realidad poco halagadora. Dijo: sabía que mi tarea era dispararle a seres humanos. En teoría, eso estaba bien, pero hacerlo sería otra cosa. Aunque Pavlichenko pudo divisar objetivos enemigos durante su primera incursión, no pudo disparar. Pero todo el escenario emocional de esta soldado cambió cuando un joven ruso cerca de ella fue abatido por fuego enemigo. Él fue un gran
compañero, dijo, y fue muerto justo a mi lado. A partir de ese momento, nadie podrá detenerme. Ludmila alcanzó el grado de teniente y en su haber se confirmaron 309 bajas enemigas, de las cuales 36 eran francotiradores alemanes. Ludmila nació en una pequeña aldea de Belayan, en Ucrania, el 12 de julio de 1916. A sus 14 años sus padres se trasladaron a Kiev, capital de Ucrania, y allí se une al club de tiros. A sus 25 años, Pavlichenko se encontraba estudiando historia en la Universidad de Kiev cuando Hitler en 1941 da la orden de atacar a Rusia. En 1943 recibió la Estrella de Oro como héroe de la Unión Soviética, culminó su carrera de historiadora y comenzó a ejercerla. Fue el primer ciudadano soviético en ser recibido por un presidente estadounidense. Además de Estados Unidos, fue invitada por varios países aliados para dar testimonio de sus hazañas, las cuales ya estaban altamente difundidas. Número 7. Matthäus Hetzenauer nació el 23 de diciembre de 1924 en Tirol, Austria, y murió el 3 de octubre del 2004. Fue un francotirador austriaco en la tercera división de la montaña en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Se le acreditaron 345 muertes. Su máxima distancia en la que mató fue reportada en 1100 metros. Hetzenauer se le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro al reconocer la valentía extrema en el campo de batalla y por el liderazgo militar exitoso. Número 6. Viktor Medvedev nació el 12 de abril de 1922. Víctor fue reclutado por el Ejército Rojo y sirvió como marinero en la Flota del Pacífico en la nave de Kalinin. En 1942, Víctor y sus marineros fueron enviados al frente como infantería del Ejército Rojo. Durante la batalla de otoño de 1942, Víctor era solo un fusilero antitanque. Más tarde, se convirtió en francotirador cuando comenzó la batalla de Stalingrado, donde mató a 232 soldados y oficiales enemigos. Fue galardonado con la Orden de la Bandera Roja. En Stalingrado, Medvedev casi fue capturado por los alemanes, lo golpearon con un rifle en la cabeza y lo iban arrastrando cuando Vasil Zatziev y sus hombres alcanzaron y mataron a los alemanes. En 1945, Víctor fue enviado de vuelta a la Flota del Pacífico y tomó parte en la guerra contra el Japón imperialista. Víctor fue galardonado con la Estrella de Oro, héroe de la Unión Soviética, y en su carrera lograría anotarse 362 muertes confirmadas, incluyendo 55 oficiales y 35 francotiradores. Después de la guerra, Víctor se convirtió en jefe de bomberos. Falleció en 1968. Número 5. Francis Pega-Makabow. Fue un soldado de Ojibwa, grupo de nativos canadienses que peleó junto a las fuerzas canadienses durante la Primera Guerra Mundial en las batallas de Montesorel, Passchendaele en Bélgica y Escarpe en Francia, confirmando como francotirador 378 muertes. La labor de este soldado fue más allá de su pericia como tirador. No era usual que un francotirador le asignaran la encomienda de llevar mensajes bajo un incesante fuego enemigo o dirigir una acción crucial cuando un oficial superior resultara incapacitado o ir en busca de municiones bajo condiciones de alto riesgo. Todas estas acciones, aparte de su misión como francotirador, fueron cumplidas eficientemente por Pega-Makabow. Una revista canadiense publicó que Pega-Makabow empleó en la guerra las habilidades que éste aprendió en su niñez, pero el historiador Tim Cook tuvo otra versión sobre la historia de este temible guerrero. Al igual que otros nativos canadienses, ellos entendieron que por sus sacrificios les darían más derechos dentro de la sociedad. Entre sus compañeros de armas, Pega-Makabow fue considerado un héroe, pero al retornar a su país no dejó una impresión merecedora de estima y agradecimiento ante tal entrega y sacrificio. Número 4. Vasily Zatziev. Tras la entrada de los alemanes en Stalingrado, Zatziev se presentó como voluntario, junto a otros 20 marinos para ir a luchar a la ciudad. El francotirador fue la llave para acosar y desmoralizar el ataque de las fuerzas alemanas. Los que estaban implicados se convirtieron en héroes soviéticos. Uno de ellos era Vasily Zatziev. Se volvió famoso después de que la prensa descubriera que logró 40 muertes en un periodo de tan solo 10 días. Él usaba una ronda de tiros
simples cuando elegía a sus blancos. Esta habilidad la aprendió mientras cazaba ciervos en los bosques cercanos a Ilininsky, su hogar en las colinas de las montañas de los Urales en Rusia. Cuando llegó a Stalingrado, fue asignado a la división 284 de fusileros, pero los oficiales no consideraron conveniente enviarlo a primera línea de combate, ya que no poseía las cualidades de un soldado de infantería. La casualidad quiso que un día Savtsev, armado con un rifle Mosin Nagant, con mira normal, acabara con un solo disparo del operador de una ametralladora alemana que estaba a varios cientos de metros, y un oficial de la unidad fuera testigo de ese hecho. Inmediatamente ordenó que le consiguieran una mira telescópica y le asignaran a la unidad de francotiradores. A lo largo de toda la batalla de Stalingrado, su cuenta ascendió a 194 muertes confirmadas, 232 según algunas fuentes. Tras la batalla de Stalingrado, Vasily Savtsev continuó en el frente como francotirador hasta el final de la misma, consiguiendo la cifra de 400 muertes, una de las mayores de la Unión Soviética. Recibió 2 veces la Orden de Lenin y fue nombrado Héroe de la Unión Soviética. Tras la guerra, siguió en el ejército como instructor de francotiradores. De hecho, en la Guerra Fría participó en muchos estudios y análisis sobre el uso de los francotiradores en la guerra moderna, y es en parte responsable del apoyo que el ejército soviético siempre dio a esas unidades. En 1971 se publicó un libro con su biografía o notas de un francotirador. Número 3. Heinz Torvald, alias el Mayor König. Heinz Torvald es el nombre de un supuesto oficial alemán con graduación de mayor y director de la escuela de francotiradores de la SS en Sösen. Se dice que fue asignado por el propio SS Reichsführer Heinrich Himmler para matar al francotirador soviético Vasily Savtsev, quien había causado más de 150 bajas entre las filas alemanas, la mayor parte de ellas de oficiales de alto rango. Se dice que el mayor Torvald adoptó el seudónimo de Erwin König con el objetivo de evitar ser utilizado por la propaganda soviética si caía en combate. Según la propaganda soviética, el supuesto mayor König cayó en acto de combate contra Savtsev en Stalingrado en el año de 1942. Se dice que Heinz Torvald fue uno de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial, con 456 bajas confirmadas. Número 2. Iván Mikhailovich Sidorenko. En 1941 participó en la batalla de Moscú como subteniente de una compañía de morteros. Durante la batalla pasó mucho tiempo practicando como francotirador. Su caza de soldados enemigos tuvo éxito, lo que llevó a que sus comandantes le ordenaran entrenar a otros, quienes fueron elegidos por su visión, conocimiento de las armas y resistencia. Primero les enseñó la teoría y luego comenzó a llevarlos a misiones de combate con él. Los alemanes pronto comenzaron a entrenar a sus propios francotiradores en el área de operación de Sidorenko para hacer frente a la nueva amenaza planteada por él y sus hombres. Sidorenko se convirtió en el asistente del comandante en el cuartel general del regimiento de fusileros, donde luchó como parte del primer frente báltico. Si bien se dedicaba principalmente a enseñar, ocasionalmente peleó en batallas llevando a uno de sus entrenados con él. En una de estas excursiones destruyó un tanque y 3 tractores usando municiones incendiarias. Sin embargo, fue herido varias veces. La más seria ocurrió en Estonia en 1944, lo que provocó que permaneciera hospitalizado hasta el final de la guerra. Mientras se recuperaba de su herida, Sidorenko fue condecorado con el título de Héroe de la Unión Soviética. El 4 de junio de 1944, sus superiores le prohibieron volver a combatir de nuevo, dado que era un entrenador de francotiradores muy valioso. Para el final de la guerra, Sidorenko fue acreditado con alrededor de 500 muertes confirmadas y por haber entrenado a más de 250 francotiradores. Con el rango de mayor, fue el francotirador soviético más exitoso de la Segunda Guerra Mundial. Utilizó un fusil ruso Mosin Nagant equipado con mira telescópica. Número 1. Simo Häyhä, la muerte blanca. Simo Häyhä nació en 1906 en Finlandia, cerca de la frontera con Rusia. Sin duda, es uno de los francotiradores más connotados de la historia de la guerra. Durante su incursión, cuando los rusos invadieron a Finlandia, Simo solía ocultarse bajo la nieve y acechaba a su oponente de forma meticulosa. Su paciencia y perseverancia lo llevaron a aglutinar en un periodo de solo 3 meses un poco más de 500 muertes rusas. Se le conoció como la muerte blanca. Utilizaba el fusil
fusil M28, una variante finlandesa del fusil soviético Mosin Nagant. También generalmente prefería no usar mira telescópica porque con frecuencia los francotiradores eran delatados por el reflejo del sol en los lentes de las mismas. Además, con tan bajas temperaturas podían empañarse o romperse con facilidad. A su vez, para evitar que el vaho de su aliento le delatase, llenaba su boca de nieve. Su corta estatura de tan solo 1,5 metros también resultó de gran ayuda a la hora de pasar inadvertido en combate. Los rusos le pusieron precio a su cabeza cuando comenzó a hacerse público que un tipo con su rifle luchaba por Finlandia con una efectividad pasmosa. Se organizaron operaciones únicamente para acabar con él, y en ocasiones los soldados rusos que iban a cazar acabaron siendo cazados, todos alcanzados por la muerte blanca. Incluso ataques masivos con explosivos fueron infructuosos. Haiha fue herido en la cara por una bala explosiva enemiga. Se presume que fue realizado al azar. Tras ser herido casi mortalmente, los compañeros de Simo le dieron asistencia, quienes relataron posteriormente que la mitad de su cara había desaparecido. El día 13 de marzo, el mismo en que se firmó la paz entre la Unión Soviética y Finlandia, Simo Haiha recuperó la conciencia. Tras la guerra, fue ascendido de cabo a segundo teniente por el mariscal de campo Carl Gustaf. Ni antes que él, ni posteriormente, ningún soldado había obtenido un ascenso en circunstancias tan dramáticas en la historia militar de Finlandia. Además de sus bajas con el fusil, Haiha también tiene acreditado haber matado a otros 200 soldados con el subfusil finlandés Suomi KP-31. Hay algunos nombres de francotiradores que omití, pues, aunque tenían cifras de muertes más altas, después de investigarlos un poco, parecen ser solo héroes ficticios que el gobierno creó para motivar a sus tropas y a sus ciudadanos. Si tienes algún favorito, déjamelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, ayúdame con un like, sígueme en Facebook y Twitter para conocer con anterioridad los temas a tocar en mis videos. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.